forma, también nos da a entender un patrón súper interesante, porque Chile, a su alrededor, ¿qué países tenía colindando? Chile se llamaba la Capitanía General del Reino de Chile. ¿Y qué pasaba con los países que estaban a su lado? ¿Quiénes eran? Buenos Aires. ¿Ya? No, el nombre. Chile se llamaba la Capitanía General del Reino de Chile. ¿Cómo se llamaban sus países colindantes? Ah, Virreinato del Río de la Plata. Virreinato del Río de la Plata, y en el norte, ¿cómo se llamaba? Virreinato del Perú. Virreinato del Perú, correcto, damas y caballeros. Y si ustedes pueden fijar, se darán cuenta que el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Plata eran gigantes, eran dos gigantes de la época. ¿Ustedes creen que Chile tenía mucha economía? ¿Ustedes creen que Chile podía competir contra la economía del Virreinato de la Plata o del Virreinato del Perú? Por supuesto que no, ¿cierto? Chile, al ser una colonia española, de la misma forma que era el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Plata, dependía económicamente mucho del Virreinato del Perú y también del Virreinato de la Plata. Y a Chile no le gustaba depender de estos países, porque claramente cuando uno depende de alguien siempre está sujeto a ciertos, se le restringe de ciertas libertades. Entonces, por lo tanto, aunque ustedes no lo crean, Chile era el mejor lugar para el contrabando con el resto de países, porque no era un lugar tan Profe, custodiado, no era un lugar tan importante. Espérame un poquito, Juan, estoy explicando algo. Entonces, como Chile era un lugar perfecto para el contrabando, al puerto de Chile, específicamente el puerto de Valparaíso, llegaban barcos holandeses, barcos ingleses, barcos franceses, llegaban barcos de todo tipo para contrabandear con el resto de países. Entonces, como Chile ya tenía ese monopolio, por así decirlo, del contrabando de estos barcos, solamente tenía que ser independiente para poder especializarse con este resto de países y así mejorar su economía. Chile era muy dependiente del Virreinato del Perú y del Virreinato de la Plata. Y el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Plata también sabían este tema del contrabando, ¿cierto? Y a veces la aprovechaban, pero insisto, no era tan poderoso como para poder decir la Capitanía General del Reino de Chile tenía más poder adquisitivo que el Virreinato del Perú o el Virreinato de la Plata. Por lo tanto, también para los criollos era importante este proceso de independencia, o más que importante ser independiente, era más importante ser independiente, ¿cierto? Tener su propia autonomía para así poder comercializar con el resto de países. Entonces, por eso Chile, una vez que se consiguió la independencia, no quedó tan atrasado, ¿cierto? También es importante tener estos factores en consideración. Bien, dicho eso, comenzamos con la clase y Juan, cuénteme su duda. profe, ¿en serio Chile era el mejor lugar para con- No digamos que era el mejor lugar, contrabandear? no digamos que era el mejor lugar porque debido a su geografía, ¿cierto? Chile es de muy difícil acceso, pero sí digamos que era el lugar en el cual se propiciaba mucho más el contrabando debido a que era el más desfavorecido. Era el más, Juan, una vez que hable, por favor, silénciese, era el más desfavorecido debido a que el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Plata acaparaban toda la preocupación de España. Por ejemplo, España nunca había querido invertir en un ejército expedicionario más allá del río Biobío. El río Biobío hacía como una frontera natural entre el pueblo mapuche libre y la colonia española americana, ¿sí? Pero nunca quisieron invertir más allá de unas ciertas expediciones. Hasta, me parece que Ambrosio Higgins, me parece que es Ambrosio Higgins, no, pero es otro precursor, casi en la misma época de este proceso de independencia, es que Chile logra asentar algunas colonias en el sur de Chile. Pero insisto, debido a esta característica de que Chile era muy difícil acceso, el contrabando se daba más o menos bien, ¿sí? Era importante. Obviamente seguíamos dependiendo del Virreinato de la Plata, seguíamos dependiendo de ellos, pero el contrabando le daba cierta libertad a Chile de acción. ¿Se entiende la idea? ¿Me entendieron, cierto?
Sí, Perfecto. Sí, profe. Entonces, vamos con el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje del día de hoy, damas y caballeros, es... Ah, por cierto, si alguien quiere enviarme el trabajo y no le tocó la suerte de decir su trabajo, no duden en enviármelo al modo, ¿ya? También es importante decir eso. Establecer las principales causas de la independencia de Chile. Establecer las principales... Vamos a seguir con el tema, le vamos a seguir dando las principales causas de la independencia de Chile. Independencia de Chile. Considerando su carácter multicausal. Considerando su carácter multicausal. Y aquí viene la primera pregunta. Damas y caballeros, ¿qué significa que algo sea multicausal? ¿Qué de significa? multicausa. Ya, que multicausal, vamos a colocarlo acá. Dos puntos. Que presenta múltiples causas. Un ejemplo de algo multicausal. ¿Qué significa que algo sea multicausal? Un ejemplo de algún hecho multicausal. Un hecho multicausal. Sí. Que algo sea Mm, multicausal significa que presenta múltiples causas. Es decir, muchas cosas incidieron en su hecho, ¿cierto? En su haber. Está la causa y está el efecto. Para que esto ocurriera, para que el efecto ocurriera, ocurrieron múltiples causas. múltiples causas. A ver el chat. Como la Una independencia guerra. de Chile. Correcto. Sí, la independencia de Chile es un buen ejemplo, pero como vamos a hacer lo que vamos a trabajar, no quería utilizarlo. Pero bien ahí, Joaquín. Vamos a utilizar lo que nos dijo una compañera, que es una guerra. Una guerra es un muy buen ejemplo de un evento multicausal, ¿cierto? Porque es muy difícil por ejemplo, el inicio de la Primera Guerra Mundial se marca a través de la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, pero eso se dice que eso fue el detonante. Pero antes de la muerte de Francisco Fernando de Austria también habían ocurrido múltiples causas. Por ejemplo, la repartición colonial de África, por ejemplo, ese es uno de ellos. Por ejemplo, la lucha científica también es otra causa de la Primera Guerra Mundial. Y hay muchas más, ¿cierto? Pero bueno, son las dos que me recuerdo en este momento. ¿Sí? Pero al igual como dijo Gil, la independencia también es un evento multicausal. Un evento que no sería multicausal sería, por ejemplo, un terremoto. Los desastres naturales solamente se deben a la naturaleza, ¿cierto? Ahora bien, que se caiga un edificio en un terremoto, eso podríamos decir que sí es multicausal, ¿cierto? Porque también está incidiendo la ingeniería que hubo detrás de la construcción del edificio. Pero el hecho en sí, el terremoto, no es culpa de nadie, ¿cierto? Solamente de la naturaleza. Bien, dicho eso, damas y caballeros, entonces seguimos. Quiero resolver una pregunta junto con ustedes, ¿cierto? No quiero resolverla yo solo. La pregunta dice así. ah, ¿Qué lleva, escuchen con atención la pregunta, qué lleva a los chilenos, qué lleva a los chilenos a formar la primera junta de gobierno e independencia? ¿Qué lleva a los chilenos, perdón, que lleva a los chilenos a formar, lleva a los chilenos a formar la primera junta de gobierno, la primera junta de gobierno e independizarse de España? ¿Qué lleva a los chilenos a formar la primera junta de gobierno e independizarse de España? em, Dele, Juan, sin miedo. Estoy pensando, profe. Ujú. Vamos, yo puedo. Piensa, Juan. Vamos, jirafa, piensa. En el chat también podemos ver si quieren, si no quieren hablar por el micrófono, también en el chat pueden dar sus respuestas.
¿Qué lleva a los chilenos a formar la primera junta de gobierno e independizarse de España? Creo, no sé si va a estar bien, pero yo sé que usted me corrige. Ujú. Creo Organizar el que país. fue, Organizar el país. ah, pero yo te pregunto esto, ¿el país durante la colonia acaso no estaba organizado? oh, Sí, cierto, el país yo, estaba organizado antes de igual forma, yo solamente creo que que, había un poder dominante diferente, ¿cierto? Durante la colonia estaba organizado a través de España y ahora, durante la independencia, estaba organizado a través de los criollos, ¿cierto? profe, voy a escribir ahí en la pantalla. Esto lo ve, ¿verdad? No, Juan, dígame cuál es su respuesta. Creo que es la guerra, creo. No, tampoco. ¿Qué lleva a A los liberarse chilenos? de España. Liberarse de España, correcto. Tum, tum, tum. Liberarse Bien por ti. de España. Pero recuerden que estamos viendo cosas multicausales, no solamente el hecho de liberarse. Liberarse de España yo creo que sería el hecho principal. O sea, no, de hecho liberarse de España no era el hecho principal, fue algo que se dio. Querían más libertades, pero recuerden, como dije yo recién, la primera Junta Nacional de Gobierno no buscaba liberarse de España. Esto se dio debido después al proceso de reconquista, ¿cierto? Y con la Patria Nueva y con todo el proceso revolucionario que relacionó a América, a Latinoamérica. Pero liberarse de España, sí, efectivamente, podríamos decir que los llevó a formarse, eh, pero insisto, estamos viendo un hecho multicausal. Ustedes mismos dijeron que la independencia de Chile era un proceso multicausal. Entonces, no solamente liberarse de España. Yo, por ejemplo, los ayudo. Se hizo la primera junta de gobierno debido a que Fernando VII, rey de España, estaba preso. ¿Qué más llevó a los chilenos a formar la primera junta de gobierno e independizarse de España? No es solamente estas dos causas, hay muchas más que vimos en las clases anteriores. Podrían utilizar su cuaderno también para responderme. Sería lo más lógico. En el chat, ¿alguien? Esta pregunta yo la quiero responder con ustedes. Yo esta pregunta la voy a responder hasta donde ustedes me la den, damas y caballeros. Mister, a ver, ¿por qué me conecté con mi celo? Hola, profe. ¿No ¿Sí? se escucha? Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Por qué no lo escuchan ustedes? A ver, le subo volumen. No sé por qué no me escucharás. ¿Se escucha bien? Ahora sí ¿Los lo demás me escuchan escucho. bien? Ah, ya, Ahora perfecto. sí lo escucho, sino que le tenía el volumen bajo. Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué lleva a los chilenos a formar la primera junta de gobierno e independizarse de España? Vamos, chiquillos, miren su cuaderno, vimos las causas. Em, Mister, en mi cuaderno solo encontré sobre la monarquía española. Mm, pero ¿no notaron las causas de la revolución? O sea, de la Yo anoté independencia. una línea temporal, ¿Ya? pero solo me salía la primera Junta Nacional de Gobierno y No. Mantener en el Reino de Chile la soberanía del rey español Fernando VII. Sí, vamos a colocar mantener la soberanía de Fernando VII. Sí, me sirve. Pero hay muchas más causas, chiquillos. Por ejemplo, también no está sirve. la independencia de Estados Unidos. Independencia de Estados Unidos. Esa era una causa externa. ¿Se acuerdan que también dijimos causas internas, como por ejemplo el descontento criollo, el descontento, el
el monopolio económico. Hay muchas respuestas, muchas cosas que incidieron en que Chile haya decidido formar la primera junta de gobierno, ¿ya? Para que lo anoten en su cuaderno en este preciso instante. Vamos ahora con la 2. La pregunta número 2 dice, ¿estaban los chilenos cansados del dominio español? ¿Sí o no? ¿Estaban los chilenos cansados Sí, del dominio español? Sí, ¿por sí, qué? profe. Por pensando, pensando. ¿Alguien cree que la respuesta es no? ¿Los chilenos no estaban cansados del dominio español? Yo digo que sí porque por algo se independizaron. ¿Por algo se independizaron? Ya, sí, podría ser. ¿Alguien cree que no? ¿Alguien? ¿No? Nadie. Bueno, entonces parece que nadie sabe la respuesta correcta, porque la respuesta correcta es no. Los chilenos no estaban cansados del dominio español, coma. Los chilenos, coma, específicamente los criollos, querían optar a mayores libertades políticas y económicas. Recordar que los criollos son los principales precursores de este proceso de independencia. Ni los indígenas, ni los mestizos, ni los esclavos que concentraban a la mayor cantidad de gente en el país tuvieron algo que ver en este proceso. Entonces, por lo tanto, esto nos hace pensar que esto es solamente un proceso a través de los criollos, ¿ya? Y los criollos no buscaban independizarse principalmente. Los criollos lo que buscaban era poder optar a cargos públicos. ¿Se acuerdan que los que podían optar a cargos públicos eran solamente los españoles que habían nacido en España? ¿Ya? Chiquillos, tienen que recordar estas cosas, tienen que ser, Ya, profe. ¿sí? Por favor. Podríamos decir que la independencia salió de chiripazo, por así decirlo, ¿cierto? Simplemente, ya, ok, no van a querer que gobernemos los criollos, no van a querer que los criollos tengan participación política, entonces nos independizamos, y punto, y se acabó el tema, ¿cierto? Pero no Sí. necesariamente era un objetivo que ellos querían realizar. Es importante tener eso en mente. Y finalmente, la próxima clase vamos a ver unos videos que yo creo que les van a ayudar bastante también. ¿Buscaban los chilenos formar un nuevo país? Sí, ¿Buscaban los chilenos formar un nuevo país? Sí, porque eran como, por así decirlo, un pueblito. Ya, correcto. Sí, debido a que, eh, no, en verdad quería darte la razón, pero en verdad no. La respuesta es no. No, pero sí querían, lo que sí está correcto, Joaquín, no, pero sí querían, eh, Yo no fui, perdón, yo no es que hablé. no sé quién dijo la otra respuesta. No, pero sí, Maxi, Maxi, lo segundo que dijiste sí es correcto. No, pero sí querían expandir su dominio territorial, coma, de la misma forma en que querían comercializar con más países. Punto. En resumen, los chilenos querían una mayor independencia, coma, pero no anexarse de España. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá, yo voy a pasar la lista y mientras copien eso, ya, por favor, porque me preocupa que no tengan esos credos que deberían ser. profe, ¿puedo hacerlo como la última vez como el cuadro que yo le saqué un capture y luego lo empecé a copiar? Por supuesto, cualquiera sea el método, no hay ningún problema. Atentos a la lista, chiquillos, por favor. Sí, porque tengo que escribir muy rápido, entonces no me gusta Pa- escribir tan rápido, Paula profe. Alarcón, no, Paula Alarcón es de otro curso.
Déjenme acá abrir esto. Bien, séptimo A. Máximo Alarcón. Ahí no, me salté algunos. Valentina Acuña. Juan, silénciese, por favor. ¿Presente? Valentina Acuña, presente. Ok. Martina Ahumada. Martina Ahumada no está. Presente. Máximo Alarcón, sí está. Catherine Aranda. Catherine Aranda no está. Benjamín Araníbar. Presente, Benjamín. profe. Sofía Avilés. Sofía Avilés no está. Álvaro y Gustavo Bouyer. Presente. 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 César Cornejo. Presente. Matías Cornejo. Presente. Tania Costa. Tania no está. Antonia del Canto. Antonia del Canto no está. Martín Espina. Martín Presente. Espina. Maximiliano Fac. Presente. Martín Freire. Presente. Rocío González. No está. No está. Joaquín Juré, sí está. María Marín. María Marín está. No está. Presente. Sí está. Juan Melián también está. Alexander Montano. Alexander Montano está. No está. Fernando Muñoz. Presente. Fernando Navia. No está. Aranza Orellana. Sí está la Aranza. Antonia Orellana. Antonia Orellana. No está. María José Pérez. Perdón, María José Pérez. Presente, mister, que no me dejaba prender el micrófono. No se preocupe. Antonia Retamal. Antonia está. No está. Agustina Reyes. Presente. Darío Romero. Darío está. Leandro Romero. Leandro Romero no está. Sebastián Rubio. Sebastián no está. Agustina Valderas. No está. Sí está Leandro, profe, sí está. Aranza Villalobos. Rápido, chiquillos, que se va a acabar la clase. Me despido de antemano. ¿Sí que se cierra? Chao, profe, chao, profe, chao, profe, chao, profe. Aranza Villalobos. Constanza Villena. Martina Vivanco, si está, y Emilio Zamorano. ¿Se escucha el chat, o sea, el audio, chiquillos, de alguien? Por favor, silenciarse. Yo, bueno, me despido antes de que se cierre